Bienvenidos al universo de Oráculos y Enigmas, un programa que de la mano de Miriam Belín, tarotista y terapeuta, te acercará al mundo esotérico, espiritual y de terapias alternativas. Acompáñanos en este viaje cada miércoles desde las 10 a las 11 de la noche en Hit Radio Barcelona. Te esperamos. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Oráculos y Enigmas. Ya es miércoles y tenemos una nueva cita, cada noche de miércoles a las 10 de la noche y hasta las 11 aproximadamente. Para los que no me conocéis, mi nombre es Miriam Belín, yo soy tarotista y terapeuta en terapia regresiva, en terapia de hipnosis, y voy a acompañaros durante esta próxima hora más o menos para hablar de esos temas que tratamos siempre en el programa de Oráculos y Enigmas, porque este programa te acerca al mundo esotérico, espiritual y las terapias alternativas, a ese mundo maravilloso donde yo llevo trabajando muchísimos años y que quiero compartir con vosotros. Así que siempre tenemos temáticas sobre estos temas, sobre el mundo esotérico, sobre el espiritual, sobre las terapias alternativas y todas, pues esos temas que pueden aportar una ayuda para ese crecimiento personal a todas las personas que tanto los necesitamos, sobre todo en estos tiempos y en estos momentos. Tú que nos estás oyendo, espero que estés bien, espero que hayáis pasado una buena semana y espero que también quieras participar con nosotros en el programa. Ya sabéis que una de las partes de nuestro programa es el tiempo y el momento que al final de él dedicamos a poder contestar a las preguntas que nos habéis dejado a través del WhatsApp en un mensaje de audio o por escrito, y la respondemos a través del tarot, o también cualquier testimonio o aportación que nos queráis dejar o que nos queráis proponer. Para poneros en contacto con nosotros y dejarnos ese mensaje o esa pregunta, etcétera, podéis hacerlo llamándonos o dejándonos ese mensaje escrito o vía audio en el 622 28 66 67, que es el WhatsApp del programa, o al mío personal, que es el 647 046 983. También ahí podéis dejar ese mensaje, esa pregunta, esa aportación que vosotros queráis realizar para nuestro programa. Y si es una pregunta al tarot, al final del programa os responderé a esa pregunta. Cada noche de miércoles nos acompaña casi siempre algún invitado con el que comentamos esos temas tan interesantes dentro de este mundo esotérico, espiritual y de terapias. Hoy, esta noche, nos va a acompañar una invitada muy especial, una gran compañera y amiga, Marisol Roldán Sánchez. Ella es periodista de investigación de fenómenos paranormales, entre muchísimas otras cosas, y también es directora y presentadora de su programa Años Luz, donde se tratan de todos estos temas en profundidad. Pues con ella vamos a hablar esta noche y vamos a compartir sobre un tema que creo que os puede interesar a muchos y puede estar un poco ahora mismo quizás actualizado, porque vamos a hablar de los espíritus desencarnados. Los espíritus desencarnados, las personas que fallecen, que abandonan el cuerpo y que tienen que pasar a otro estadio. Últimamente han fallecido muchísimas personas. Y es un tema pues que he pensado que podía ser interesante para que pudiéramos compartir con ella y con todos vosotros, y además pues ella nos va a aportar testimonios relacionados con este tema que esta noche abordaremos. Por lo tanto, en un poquito vamos a hablar con ella y nos aportará pues esos testimonios importantes. También en este programa, después de esta entrevista, tendremos testimonios que nos habéis dejado vosotros, los oyentes. Tenemos varios testimonios de experiencias que han sido vividas por vosotros y que nos los habéis dejado en un mensaje de audio en WhatsApp, y ahí nos contáis. En concreto he escogido dos de los oyentes, porque había muchísimos, pero he escogido dos temas que pueden ser bastante interesantes y que seguramente que os podéis sentir reflejado en lo que nos van a contar. Y al final del programa pues responderemos a esas preguntas
preguntas que nos habéis dejado a través del tarot. Y bueno, ese va a ser pues todo el contenido que vamos a desarrollar a lo largo de estos próximos minutos. Espero que sean de vuestro agrado y comenzamos ya Oráculos y Enigmas. Bueno, como os decía, esta noche vamos a hablar de los espíritus desencarnados, que son aquellas almas que han dejado el cuerpo y han pasado al otro lado, a otro plano dimensional, al astral, donde deben darse cuenta de que han fallecido, deben empezar a entender en qué estado se encuentran para poder seguir también ese proceso evolutivo que ahora como alma hay que continuar adelante. Pero muchas de esas almas, al fallecer, se quedan apegadas a este mundo terrenal, sin comprender que quizás han fallecido, que pues quizás porque han muerto de una forma violenta, de un accidente, de una forma inesperada, dejando muchas cosas que hacer, y todo eso, o de alguna enfermedad también, y todas esas cosas hace que quizás el alma no se haya preparado lo suficiente para abandonar el cuerpo y pueda dejar aquí esas cosas pendientes a esos familiares que están pues tristes o sufriendo por ellos, y todo eso haga que se queden apegados aquí. Y todo eso también puede hacer que ese alma se quede un poco rebelde y que no quiera realmente hacer su proceso espiritual. Pues de este tema vamos a hablar, como os decía hace un momentito, con nuestra invitada de esta noche. Ella es Marisol Roldán, periodista de investigación, como yo os decía, de fenómenos paranormales y de muchos otros temas. Y también, bueno, ella dirige y presenta su programa de Años Luz, con el que yo colaboro en muchas ocasiones. Y la tenemos esta noche con nosotros. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Miriam. Un placer y un saludo también para tus oyentes. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues como todo el mundo, supongo, ¿no? En estos tiempos convulsos que estamos viviendo, donde estamos en el epicentro, ¿no?, de tantas acciones que está teniendo la Tierra, el cielo y esa pandemia. Estoy un poquito llena y sobresaturada de información paranormal, precisamente como tú decías. Uh-huh. Claro, porque hay muchos movimientos energéticos en estos momentos y yo escogí este tema que quería hablar contigo esta noche porque creo que es un tema que quizás, como han habido tantos fallecimientos y tantas almas han desencarnado, ¿no?, pues seguramente esto está removiendo muchísimas energías, porque tampoco era lo esperado, aunque creo yo, no sé qué opinas tú, pero yo creo que todas las almas venimos pues con una misión y tenemos un momento de desencarnar, pero a veces ese momento, por cualquier circunstancia, pues se adelanta o es imprevisto, lo que sea, y no estamos preparados, ¿no? Y ocurre pues lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, esta removida de energías. Claro, por supuestísimo. Además estamos introduciendo muchos cambios a nivel geológico también, y la Tierra se está convirtiendo en una especie de anomalía, de una especie de campana, ¿no?, parada, y que quizás está siendo más de barrera para ese tránsito de las almas. Hablamos constantemente para ciencia y personas como tú que os dedicáis también al nivel de oráculo. Hablamos de almas y espíritus, pero y de fallecidos, desencarnados. Uh-huh. Quizás no meditando y reflexionando sobre lo que eso significa, ¿verdad? Porque cuando una persona está en vida, como estamos acostumbrados a limitaciones de cuerpo, ¿verdad?, sin ser a veces conscientes de que estamos influidos por la naturaleza que nos rodea e incluso la astronomía, como bien sabes tú, sí, e incluso lo invisible que nos rodea, que son otros seres, ¿verdad?, pues como estamos tan limitados por ese cuerpo, no somos conscientes de lo que realmente somos, ¿no?, que quizás no somos simplemente eso que estamos viendo, un cuerpo, una mente, y ese alma implica mucho, implica una conciencia, una identidad cósmica, quizás un bagaje de memorias de esta y otra vida, o otra existencia, que implica además memorias en nosotros de otros seres que nos han dado la herencia, ¿no?, nos han permitido esas existencias. Un alma, al parecer, significa mucho. Uh-huh. Y cuando hablamos de desencarnados siempre nos limitamos, sobre todo los que se reinciden en apariciones o se quedan a modo de impregnación y de memoria recurrente en los lugares, siempre nos limitamos a esa única, última identidad que tuvo, a ese momento del tránsito en el que pudo haberse aferrado a la vida o que pudo haber tenido la experiencia. Pero si realmente abrimos más el abanico a esas posibilidades que realmente han dado ejemplos en el mundo de la paraciencia de que pudieran existir, que son reencarnación o distintas existencias en un mismo alma,
a lo mejor a veces esas almas que se quedan retenidas no es simplemente por la última existencia, sino por ese bagaje que tú hablabas y por esa necesidad de cumplir algo que habían venido a cumplir en esa última vida y que no se le da tiempo, porque realmente, como tú decías, nadie está preparado para el tránsito. Pienso que incluso personas que se deciden morir en un instante de su vida desafortunado por un motivo, o que incluso promueven, ¿no?, su propia muerte de alguna forma, con algún método. Sí. Incluso ellos tampoco creo que estén preparados, porque quizás lo hacen como un descanso de esta existencia, que es esa jaula del cuerpo, del aquí y del ahora, pero no tienen en cuenta todo lo que son realmente, todo lo que implica ser un alma que desencarna. Y entiendo que en muchos casos ahora es el momento en Paraciencia de volver a revisar, porque podría traer con ello la explicación de por qué ese aferre tan insistente a la vida de gente que incluso aparentemente quisieron voluntariamente marchar. En el caso de la pandemia es distinto, porque como tú decías, la sensación que me aportan los testimonios de médiums e incluso familiares de algunos fallecidos o personas que han estado tratando a esas personas moribundas, es como una carga muy similar a la que se da en una posguerra o en una guerra. Es como una energía que se queda condensada, donde no solamente está el desencarnado con esa inconclusa vida, sino que parece que entre todos los que se van al mismo tiempo rompen algo en la normalidad de esos tránsitos que todos llevamos, y como que forman una especie de desencarnado o espíritu o alma común, y se ayudan incluso los unos a los otros. Y si quieres luego lo hablamos. Sí, me parece súper interesante, porque ya no es una sola alma, sino es un grupo de almas que están haciendo el mismo proceso. Exacto, y al parecer, según me indicaban medios y algunos, luego te comentaré que he estado en contacto muy directo, sobre todo si hablamos de la pandemia, cosa que yo, desde algunos aspectos conspiranoicos, me he negado hasta ahora a hablar, pero sí que es verdad que veo muchas anomalías interesantes, ¿no?, a subrayar en el caso de misterios. He estado en contacto pues con personas que eran médicos, que eran enfermeros, celadores e incluso personas de la limpieza de distintos hospitales, por ejemplo de aquí de España, ¿no?, que es donde me he movido. También he tenido la suerte de poder estar en contacto con esos testimonios vertidos en una línea telefónica de psicología que luego se me han transmitido a mí. Y con todo ello he visto que incluso el personal profesional, ¿no?, era consciente de entre todo lo que le contaban de ese estrés y de ese trauma que estaban viviendo profesionales y personas familiares, ¿no? Sí, familiares. Pues realmente veían que había muchas anomalías que incluso afectaban a nivel técnico y a nivel físico esas habitaciones improvisadas donde no había una persona sino un grupo muy importante, tal vez todo activado por la psique de los vivos, ¿verdad? Claro. Esas emociones encontradas, del querer ayudar y no poder a veces, o tal vez porque allí se estaba acumulando mucha de esa energía y se estaba haciendo en conjunto. Y algunos de estos testimonios me aportaban una novedad, me aportaban esa idea de que al otro lado, al que se pasaba, algunos de estos desencarnados intentaban ayudar también a transitar de una forma no traumática a otros que habían conocido durante unos días en ese lugar. Y esto me parecía fantástico porque, claro, no había tenido oportunidad, y bueno, a lo mejor era mejor no haberla tenido nunca, pero se ha dado. Pero se ha dado. De escuchar efectivamente esta forma o ruta de trabajo de investigación paranormal en el que un desencarnado ayuda a transitar a otros y se espera allí conscientemente, más allá de incluso su propia identidad personal, de su familia, de su propia meta, se preocupa igual que haría un humano en este lugar, a lo mejor en un momento dado, por un desconocido, ¿no? Y a mí eso, pues realmente, si quieres, también lo hablamos, porque implica lo que quizás nos aferra a veces a esta realidad. Bueno, en realidad, simplemente cuando fallecemos,
abandonamos este cuerpo, pero seguimos existiendo pues como esa alma, ¿no? Que se va a ese otro lado, ¿no? Entonces quiero decir, también ese alma pues tiene conciencia de, quizá no del plano en el que está tan claramente, pero sí que siente todavía, y sobre todo los primeros momentos o primeros días del fallecimiento, ¿no? Que todavía siente y sabe lo que está ocurriendo, y supongo que cuando se va a ese otro lado y en este momento que ha ocurrido todo esto, pues es muy consciente de lo que está sucediendo aquí, de lo que se ha dejado aquí, ¿no? Está ahí entre esos dos mundos, quizá por eso también se ha generado más esa ayuda, ¿no? De esos espíritus desencarnados. Efectivamente, yo entiendo que va por ahí la cosa. Pues cuéntanos esas parte cositas. La parte humana emocional, pero también nos implica algo a nivel de investigación que quizás a personas como a mí sí que nos interesa muchísimo observar. Es como si voluntariamente, es decir, tuvieran la oportunidad, se les permitiera en ese tránsito opcionalmente estarse un tiempo de más. Es decir, en el otro lado hay algo que permite estar un trozo de más, con lo cual nos habla de un cierto libre albedrío, ¿no? Igual que aquí tenemos una cierta movilidad dentro de nuestra existencia, muy limitada a veces, ¿no? Por los riesgos, las enfermedades. Pero en el otro lugar parece ser que también, al menos en el puente de tránsito, existe esa probabilidad que explicaría también el por qué algunas personas, quizás demasiado tiempo o con mucha prolongación, y hasta convertirlos en fantasmas o espectros, se permiten, una vez fallecen, no ahora, sino que lo han hecho a través de todos los tiempos. Esa parte emocional que hablábamos, sobre todo que yo me he dado cuenta que incluso podría ser ejercida por esos seres que emocionalmente en este tipo de trauma, ¿no? Como hemos vivido estamos viviendo con la pandemia, no hay que olvidar que estamos... Sí, no hemos acabado. Apogeo, no se ha ido. No se ha ido. Entonces, yo entiendo que hay una cierta capacidad de motivación se sigue teniendo identidad, al menos en ese tránsito, si no hay ninguna especie de anomalía que lo inhibe, pero hay como una especie de... continúa la identidad, la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que necesita ayuda, de lo que no, ¿vale? Con lo cual también entraríamos en el mundo de los desencarnados que en ocasiones, y en lo más típico, se aparecen a la despedida de sus familiares o de sus conocidos o de sus otros familiares que durante un tiempo prolongado se quedan a ver a esa primera descendencia o esas primeras nietos o primeros hijos de sus hijos, y se quedan un poco, son vistos por esos niños, o no sé si esto, bueno, a ti te resulta sí. obviamente muy típico, pero es un caso recurrente que nos testimonia muchísimo, ¿no? Ese niño que jamás ha visto a su abuelo o a su bisabuelo y que es el único que lo ve en la casa a modo de aparecido, ¿no? Sí, está ahí como acompañándole, no quiere acabar de irse porque está ahí acompañándole. Ese es un caso muy típico. De alguna manera sí, o porque emocionalmente también puede ser que... Yo creo que de alguna manera no nos desapegamos de las emociones humanas, ¿eh? Llegará un momento en este tránsito donde tengamos que ir o donde tengamos que volver, en que indudablemente todo esto quedará en segundo plano, pero hasta que esto sucede... Es como que hay muchas cosas que aferran a esta realidad, es como un ¿no? primer estadio en el que estamos ahí y todavía tenemos que desimpregnarnos de todas esas cosas más materiales o más mundanas que nosotros estábamos viviendo para ir evolucionando como entidad espiritual, digamos, ¿no? Yo pienso que sí, incluso las personalidades. Las personalidades de los que van transitando también parecen ejecutar al otro lado el plan de lo que están haciendo. Es decir, hay personas que su vida... pues una vida tranquila, una vida simple, su familia, su trabajo y tal. Raramente estas personas se convierten en una especie de espectro recurrente que haga daño o convierta un lugar en un poseído. Pueden quedarse en modo de impregnación, pero la sensación que luego emiten es distinta, ¿verdad? Es como de acompañamiento. Claro, no es negativa como en otros casos. Claro, habla como una especie de psicología, ¿no? Que trasciende el umbral del más allá, también va durante un tiempo con esas identidades que se lleva el propio desencarnado, ¿no? También es verdad que, claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre del otro lado de dos maneras. La muy buena, hablando de nuestros familiares, de esos seres que se quedan a ayudar, de los guardianes, y la muy mala, las que se quedan un poco a hacer una especie de maldición de los lugares o a traer una especie de peligros, ¿no?, al ser humano.
Pero entre esas dos Ujú. parece ser que hay un bagaje de muchísimas personalidades que hacen reflexión y que reflejan mucho la realidad social de lo que somos los seres humanos, ¿no? de nuestra sociedad. Claro. Parece que hay una continuidad de seres que incluso al otro lado, y esto no se suele hablar, pero se dan casos, e incluso se han hecho películas en que al otro lado hay espíritus que lideran a otros, es decir, con una capacidad de liderazgo sobre las acciones de los demás. Por ejemplo, cuando vamos a, si me lo permites, no es que cambie de sitio, pero para hacerlo visual, Sí. por ejemplo, en un castillo donde hubiera habido una batalla muy grande y ha habido una acumulación de espectrogénesis y fantasmas. Espectrogénesis, los que no parecen que no son conscientes de estar repitiendo una situación en unas fechas determinadas, y fantasmas los que sí son conscientes y todavía guardan esa identidad, ¿no? Pues se dan ambos en un mismo lugar. Esto no lo solemos encontrar. Yo pongo el ejemplo de un castillo para que lo hagáis visual, pero nos lo solemos encontrar en muchísimos en diferentes sitios. lugares. Incluso en abiertos, en lugares de batalla, donde han habido batallas, ¿no? Sí. En Norwich, por ejemplo, en Inglaterra hay una zona de batallas, de acumulación de batallas, donde hay espectros, espíritus y muchos medios que han estado allí, investigadores que han estado con ellos haciendo trabajos de campo. Yo solo estuve de visita observando el trabajo de algunos. La verdad es que dicen esto, ¿no? Que hay al otro lado como una especie de desencarnados que tienen no poder sobre los otros, pero sí que pueden manipular, manejar, ¿no? y ejercer influencia sobre las emociones y las acciones que van haciendo desde los espectros a los fantasmas. Claro. Es decir, no todo el mundo atraviesa al otro lado las mismas condiciones, la misma fuerza emocional y energética, porque esta es otra. Al otro lado... Claro, igual dependerá también de cómo han desencarnado de aquí para cómo luego se sienten allí energéticamente. Claro, y de la consciencia y también de las facultades, como las tuvieran en este lado. Quiero decir, no solamente la identidad y lo que les hace humanos, sino lo que les hace extrahumano. Aquí en el mundo real, pues gente como tú que mostráis facultades, sois el ejemplo de que hay algo más dentro de nosotros y que merece la pena ser explorado. Cosas que nos sirven para apoyar estas existencias leves que tenemos, ¿no? Para hacerla un poquito mejor. Pues al otro lado, quizás, muchos de esos desencarnados, cuando van, extrapolan esas facultades y las mantienen allí. Incluso puede dar la sensación de que las acrecientan, lo que explicarían por qué en muchas de estas sesiones espiritistas antiguas lo que se buscaba es la adivinación del futuro a través de esos espíritus, como si en el otro lado todo se pudiera ver más claro. Pero también es verdad que aunque esto se daba, sabemos por los testimonios de que la mitad de veces no aciertan los espíritus al otro lado, pero sí que es verdad que se encuentran algunos de ellos que sí que aciertan, incluso prevén y dan herramientas para sortear eso. Claro, porque serán también espíritus que están más elevados y pueden hacerlo en ese momento. Exacto, claro. Que tienen mayores facultades o que están viendo más, o yo no sé si están más elevados. Esto me lo he planteado, que es metafísica. Ahí quizás tú lo verás más claro. O más avanzados. Yo me limito más a buscar una lógica, porque si están más avanzados, cuando a mí me hablan de un ser avanzado, de una entidad, de un ente, ¿no? Yo entiendo que estamos hablando de como de una pirámide, ¿no? De fases. Es un edificio con ascensores. Entonces, claro, si uno está en un piso y otro está en un piso, podrá comunicarse a través de intercomunicadores, teléfonos o algún tipo de conexión, pero realmente no están juntos. Para estar juntos tienen que ir al mismo piso para verse, para conectar realmente y para poder verse físicamente. Claro, tendrían que vibrar en la misma frecuencia. Claro, esos pisos podríamos llamarlos pues frecuencias, si es más claro. Y entonces yo entiendo que si estuvieran realmente elevados, ahí no estarían presencialmente, es decir, simplemente conectarían en ese lugar, o serían intermedios, donde están esos desencarnados, para hacerlo más fácil, donde van, sería un lugar intermedio donde pueden venir, igual que un medium, puede ir 5 minutos, 10 minutos o el rato que sea a ver a esos desencarnados. Al parecer, más allá, habría otros lugares, ¿no?, donde habitan otros mediums o entidades elevadas, que como se les suele llamar, que podrían también ir unos minutitos a ese lugar donde están los desencarnados, a verlos, a valorarlos y quizás
bajar un nivel más y ponerse también en contacto con esos medios. No sé si estoy liándolo mucho. No, te entiendo perfectamente. O sea, pueden venir un momento como nosotros podemos ir allí, pero luego se marchan por conectar, exacto. Y luego se marchan porque realmente no es su lugar, no es su frecuencia, no es el sitio donde ellos tienen que estar. Claro. No, se entiende perfectamente. Entonces, esos casos que tú me comentabas, bueno, de lo que está sucediendo últimamente, que han sido pues cosas más extrañas o distintas a las que sucedían antes con los fallecimientos, cuéntanos algún caso de este tipo. Porque supongo que muchas personas a las que sus familiares le han fallecido y no se han podido despedir en este momento de ellos como hubieran querido y tal, pues aquí va a haber yo siento que hay un malestar, pero tanto de este lado como del otro lado, ¿no? Entonces, cuéntanos. Ahí has dado. Efectivamente, mira, tu sentimiento no deja de ser un testimonio que ahora mismo escucho, aunque ya lo sabía porque te he escuchado antes. Y se suma a un grupo de personas sensitivas y medios que están hablando que al otro lado la verdad es que está la cosa muy alterada, ¿no? No es la primera vez que pasa en la humanidad este planeta. No. Siempre que ha habido una catástrofe y que se acumula número de almas para trascender, pues al parecer el otro lado también sufre, ¿no?, una especie de cataclismo momentáneo de sus leyes naturales, ¿no?, de su función, del número de visitantes que transita. Y al parecer, pues en este caso se ha recurrido los medios y personas sensitivas y soñadores que se han introducido como también un nuevo fenómeno, o nos hemos fijado en ellos a través de esta pandemia. Ya nos veníamos fijando en ciertos momentos de la historia, y no muy lejanas, sino reciente, por eso nos hemos fijado con guerras y con tránsitos de terremoto. Sí. Nos hemos fijado en que había personas que, sin ser medios ni psíquicos, empiezan a tener una serie de pesadillas conectadas entre ellos, sin conocerse, y estando en distintos continentes, como si pudieran ver el otro lado, ¿no? Sin estar ahí. Posiblemente sean medios que tienen miedo a desarrollar a dejarse ir, capacidades, claro. Y en el sueño ya sabes tú que es más fácil, y ahí no pueden evitar conectar porque se está dando. Claro, ahí no lo podemos controlar. Claro. Entonces yo a estos le llamo soñadores, ¿no? Pues ha dado durante la pandemia, pero no solamente en marzo, cuando hemos estado aquí en Europa, no ahora, en este momento, sino que llevan desde el año pasado, y quizás desde hace 2 años, teniendo recurrentes sueños y pesadillas que hablaban de grandes catástrofes a que venían no sabrían explicar el qué, ha resultado ser una pandemia, pero no la única, que hacían transitar muchas almas y que estaban muy desorientadas. Y en ese sueño, que empezaba siendo una pesadilla, ha habido más. Yo tengo recogido, tú ya sabes que yo siempre ando preguntando, y afortunadamente la gente me testimonia. Tú tienes información de primera mano. Sí, bueno, información, porque de primera mano sería, si yo estuviera allí con ellos, quedaría... Bueno, pero testimonios bastante directos. Sí. Bueno, además no he inventado, lo pregunto, y en muchas ocasiones lo hago incluso en mis muros o en mis redes, y es ahí donde se puede visualizar, es decir, no me lo saco de la manga. No. Pues indudablemente estas personas me hablaban de que todo empezaba como una pesadilla. Estoy hablando de que quizás, aunque ahora se ha vuelto más intenso, pero viene de 2 años atrás esta extraña sensación de iniciar pesadillas de muchas almas que transitaban. Todo el mundo hablaba de un cataclismo. ¿Sabes lo que esperaba la gente? Que hubiera una especie de terremoto, un tsunami, una especie más que una pandemia. Exacto, un impacto de cometa. Lo que nadie se hubiera esperado es lo que ha sucedido, quizás, claro. ¿No? Algo que era un invisible enemigo que era más difícil de luchar con él, con lo cual el trauma es mayor, ¿no? Claro. Y además nos ha tocado de cerca a muchísimos, muy extendido. O sea que ya a través de los sueños hace tiempo que están preparando a las personas. Evidentemente, a los que nos dedicamos a este campo, pues ya hace tiempo que estamos percibiendo cosas, pero esto ya es generalizado, no solamente ha sido en las personas que nos dediquemos, sino en mucha parte de la humanidad. Claro. Sí, generalizado. O sea, personas que también hay que decir que son sensitivas, porque todo el mundo tiene una cierta sensibilidad o puerta abierta hacia las facultades sensoriales. Otra cosa que nos cueste aceptarlo, pero sí es así. Bueno, pues en esta parte de los que me cuentan sueños, yo acumulo, siempre que me dan testimonios, y acumulo, porque a veces, y he aprendido la lección,
algo que me están contando ahora va a acontecer en el futuro, o Claro. es algo que aconteció en el pasado, pero me lo va a aclarar otro testimonio en el futuro. Claro. Entonces acumulo muchas cosas que a veces, bueno, parezco tener el síndrome de Diógenes, ¿no? Ahí guardando. No, pero es cierto, Pero porque yo todos los acontecimientos también me los voy apuntando porque en el momento no tienen explicación y digo, esto no tiene lógica y este sueño no lo tiene, pero después lo que tú dices, o sea, yo a nivel personal, tú a nivel más generalizado, luego al final acaba habiendo una explicación. Sí, sí, y los conectores siempre que ahora dices, entiendo, ¿no? El por qué este grupo de personas estaba reaccionando Claro. sin saberlo de esta manera, o por lo menos te lo crees que podría ser por ahí, porque la prueba nunca la tendremos para poder afirmarlo. Uh-huh. Pero en este caso empezaban con las pesadillas, inquietudes de que algo iba a pasar, todo esto, ¿no? Pero que al final venían a arreglarlo y veían como una especie de luces, que venían. Que se arreglaban. Ellos me hablaban de un lugar, ¿sabes? No sé si te has dado cuenta, yo vengo preguntando, ¿habéis soñado? Están soñando mucha gente con un lugar. ¿Me lo podéis describir si alguno habéis tenido ese sueño? Uh-huh. No podía dar más datos porque tampoco no se trataba de yo sugestionar a nadie, Claro, ¿no? claro. Pero sí que es verdad que a raíz de esto los he ido acumulando. Bueno, pues todos me describen el mismo lugar, Miriam. Un lugar que es como una especie de pradera, digamos, donde hay muchos seres humanos como perdidos, desorientados, ¿verdad? Y que la cuestión es que no me hablan que van en plan de angustia, sino como desorientados, Sí. incluso preguntándose cosas entre ellos. Y es un lugar que está como muy soleado, que es una pradera, donde el suelo parece tener una especie de césped. A ver, es la general, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. General. Tú y yo no hemos También hablado es verdad de este tema, no hemos hablado, pero te voy a decir una cosa. Sí. Esto yo lo he soñado y lo he visto en visualizaciones. ¿Ves? Esto mismo, gente desorientada yendo hacia un lado, hacia el otro, una sensación de tristeza, de malestar, pero luego estar en un lugar que realmente no indicaba que fuese a ser todo tan malo. Exacto, pues es lo que me hablan. También es verdad que algún testimonio me introducía algún detalle de una roca, otro como que veían partes, pero de distintas perspectivas del propio soñador, ¿sabes? Sí. No sé si, pues supongo que tú tendrás tus propios detalles de ese lugar, pero en líneas generales es lo que tú has soñado, o sea, es una especie de pradera, pero además infinita, que no se ve. Sí, es cierto, no ves dónde termina, sí. Exacto, pero es soleada, pero tampoco se ve el sol, o sea, muy iluminada, podríamos decir, ¿no? La gente desorientada. Y la perspectiva del soñador, que no entra en contacto en ningún momento porque no se le permite, alguno lo ha intentado, pero hay algo que le inhibe, no puede entrar en contacto con esas personas desorientadas que están a cientos de miles allí, ¿verdad? Sí. Y pues resulta que ellos no pueden entrar en contacto, algunos incluso lo pasan mal y se despiertan porque quieren ellos mismos preguntar a esas personas qué es ese lugar. Claro, ¿qué está ocurriendo? Pero somos meros espectadores. Exacto, ese es el punto, Miriam. Sí. Bueno, pues es la sensación que me dan, como que hay algo que les ha permitido a muchas personas, os ha permitido a muchas personas estar visualizando ese lugar y bueno, algunas de estas personas, ahora te lo comentaré, porque tú me pedías casos, ahora te comentaré por qué lo llevo a casos. Nos quedan unos minutitos solo, Marisol, ya sabes que el tiempo en la radio se nos va súper rápido, pero bueno, tenemos como 4 minutitos más para acabar de que nos cuentes esto, que me parece súper interesante. Bueno, pues este lugar que yo me empecé ya a preocupar, porque eran muchos y muy comunes, que empezó sobre febrero o así aproximadamente. Lo último que quiero explicar es el detalle de que además de que está muy soleado, aparecen unas columnas de luz que caen encima de personas que ellos, la perspectiva del soñador, están viendo allí a cientos de miles desorientados, y al parecer las personas, aunque no quieren algunos, terminan yéndose sobre ese haz de luz y al parecer inician un camino distinto y ya como que les cambia la cosa y no pueden verlo los soñadores. Sí. Bueno, hasta ahí es normal, aunque no es normal para nada, que personas que no se conocen entre ellas, de distintos continentes, repito, distintas edades, condiciones y trabajos y nivel intelectual y de muchas maneras distintos, tengan un lugar coincidente, soñado en los mismos tiempos y de forma recurrente, ¿no? No es normal. Pero la cosa empieza a ser más extraña cuando empieza en marzo el número aquí en Europa, ya había en febrero, pero empieza la pandemia a ser más fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo sigo tomando esos testimonios
y empiezan los testimonios, algunas de esas personas que habían estado viendo ese lugar, a perder familiares. Incluso desafortunadamente me da pena hasta decir ahora mismo, te voy a contar esto, Miriam, pero que sepas que se me están poniendo la piel erizada. Sí, sí. Primero porque, claro, los conozco, ¿no? Y son sus familiares. Claro. Incluso algunos de los que me lo han contado han transitado, Miriam. O sea, no, pero lo tengo que explicar porque soy investigadora. Claro que sí. Y entiendo que... Y puede ayudar a muchas otras personas también. ¿Eh? Y puede ayudar a muchas otras personas esto que tú nos vas a contar. Claro, y porque entiendo que la gente comprenderá que lo hago con todo el respeto y con todo el cariño. Por supuesto. Para que se vea, claro. Pues incluso algunos de los que eran soñadores transitaron en Madrid, de hecho 2, y pertenecientes no a la misma familia de tronco consanguíneo muy directo, pero sí a la misma familia de forma indirecta, eran primos lejanos, ¿no? Uh-huh. Además de distintas edades, uno era de 90 y algo de años, además una persona conocida, ¿no? Un escritor, un viajero, y luego la otra persona también una doctora. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que, y me lo habían contado, fíjate que a mí es difícil de tener este tipo de personas que me den testimonio, pero bueno, afortunadamente de unos años acá sí que es verdad que me lo van dando. Bueno, Miriam, lo que quería venir a decir es que empiezan a partir de marzo algunos de estos soñadores a ver gente que cree que conoce. Antes como que lo veían, pero no se daban cuenta de la identidad de estas personas que estaban allí. Sí. Y a raíz de marzo, parece que fue el 6 de marzo, incluso antes de darse los primeros números importantes de la pandemia, de esos fallecidos, empiezan a ver caras conocidas y se empiezan a enterar de que esas personas están ya inoculándose, ¿no? con ese maldito virus, con ese bicho. Y bueno, pues a raíz de ahí, la verdad es que yo me vengo muy abajo emocionalmente, porque no sabía qué hacer. Me has visto en las redes que he dejado y me he negado, y incluso he dado... Te has retirado un poquito. Oye, vamos a guardar respeto con esto, porque estaba viendo que esto estaba pasando y realmente me tenía preocupada, ¿no? Pero empiezan a verse caras conocidas, e incluso uno de los transitados que lo vio, como uno de los 2 que te comento de Madrid, que uno es conocido, no voy a decir el nombre, pero es muy conocido y fue un gran amigo mío y fue una gran pérdida, pues la verdad es que se vio al otro lado, Miriam. O sea, Madre mía. Mismo me comentaba sobre... Pero es que cuando se vio, no estaba ingresado. Cuando se vio, él estaba en su casa, y cuando empezó a ver ese lugar, el 6, 7 de marzo, lo tengo apuntado. Se vio a sí mismo en el otro lado en esos sueños. Se vio, empezó a verse. Ya llevaba un tiempo viendo ese lugar y me lo comentó, porque yo había preguntado sobre eso y me lo comentó. Fíjate que llevaba podía ser 7 meses que no tenía contacto con esta persona, y de repente me encuentro un WhatsApp que me lo comenta. Uh-huh. Bueno, pues digo, pues muchas gracias, ¿no? Le pregunto por él, bueno, en fin, cosas nuestras. Sí. Y me quedo ahí con el dato. De la noche a la mañana me entero de que ha fallecido. Que estando sano totalmente cuando él lo soñó. O sea, para nada hubiéramos imaginado que esto iba a suceder. Mira, no lo hubiéramos imaginado en ningún momento. Claro. Entonces, y esto ha sucedido reiterativamente en diferentes personas, fíjate. Ostras, Marisol, es súper interesante, lo que no podemos seguir mucho más. Nada. Pero que no tenga miedo, que no todo soñador que habéis visto este lugar, porque algunos habéis llegado después incluso a ayudar, como si fuerais parte de eso, como una ayuda además, ¿no? Como si estuvierais haciendo un trabajo al otro lado. Quiero decir que no escuchen ahora personas que hayan soñado con este lugar y porque algunos de ellos hayan visto su rostro allí y hayan posiblemente llegado a ese lugar, crean que les va a pasar a ellos, claro. ¿no? Porque también es verdad que parte de otros testimonios que hoy no nos da tiempo a hablar, y que es verdad que ahora ya tienen muy claro que lo que están haciendo es ir allí a especie de ayudar, porque ha progresado. Y vamos a hablar de un montón. Bueno, pero yo te reemplazo para que podamos quedar para otro programa y podamos seguir hablando sobre este mismo tema y hagamos esa segunda parte que hoy no nos ha dado tiempo, ¿te parece? Y si no, muchos compañeros de investigadores te pueden dar testimonios similares, porque indudablemente es que están llegando, porque claro, la gente lo está vivenciando
y la verdad es que no se sabe cómo contar, ¿no? Claro, es que es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. A ver, ¿qué le cuentas que el material médico, no, de un pabellón se anda moviendo, que hay luces, no, atravesando los pasillos de madrugada, con el vigilante allí, no? Todo esto se ha estado dando, Miriam, pero es típico que se dé cuando suceden estas cosas, claro. Pues Marisol, lo dicho, vamos a quedar para realizar un siguiente programa que sea un poco la segunda parte de lo que hemos estado hablando hoy, que ya ha sido súper intenso, pero podrán explicarnos cosas más, casos más concretos y demás, y nos quedamos con lo que nos has contado hasta ahora, o sea, por lo menos en ese tránsito están siendo unas almas ayudadas por otras, y también desde aquí podemos enviar luz para que todo ese tránsito pues sea lo mejor posible, ¿no? Tanto los que estamos aquí que nos quedamos como los que has trascendido. Ojalá sí sea, Miriam, que de todos, bueno, pues ya que tenemos este momento, ¿verdad?, pongamos un poquito también de ambiente positivo, porque lo nefasto, si somos capaces de hacer cosas con la mente, somatizar cosas malas es lo que más hacemos. Tenemos que aprender a aceptar, a ser pacientes, entender que la existencia tiene principios, fines y ciclos, y vertirlo en positivo, ¿no? Por nosotros, para reforzarnos, y también por los que están transitando. Claro que sí, es lo más importante. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y, bueno, quedaremos para hacer esa segunda parte. Espero verte muy prontito, que todavía no te he podido ver después de todo este confinamiento, y muchísimas gracias, Marisol, por estar aquí. Un beso muy fuerte. A ti, un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues esta noche está siendo un programa intenso hablando de todo este tema de las almas fallecidas, desencarnadas, y tenemos de los oyentes 2 testimonios que nos han dejado. Vamos a poner este primer testimonio que nos dejaba Marina de Barcelona, que creo que podéis sentiros muy reflejados con él. Vamos allá con él. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marina y vengo a compartiros mi experiencia extrasensorial que tuve con unos 14 años. En ese entonces iba al colegio, al instituto, y resulta que estuve malita, estuve enferma por unas semanas y me mandaron a casa. En ese momento mi bisabuela, Nuria, estaba muy enferma, a la edad de 96 años, estaba a punto de fallecer. Entonces ella estaba ingresada en el hospital. Fuimos a verla, yo y mis padres, estaba toda la familia, fuimos a verla el día antes, el día 29 de agosto de 2005, antes de que le inducieran morfina y se quedara dormida. Entonces fuimos a despedirnos de ella. Yo compré 2 anillos de plata muy bonitos, de los cuales, bueno, quería quedarme uno yo y el otro ponérselo a ella antes de que falleciera, para que de alguna manera siempre me tuviera cerca o yo a ella. Entonces, estar unidas aunque no estuviéramos juntas. Lo que resultó es que el día 30 de agosto de 2005 yo me encontraba sola en casa, mis padres estaban trabajando, y ella, a Nuria, mi bisabuela, le administrarían ese mismo día 30 la morfina, para que se quedara, bueno, para que se fuera apagando lentamente y no sufriera más, ya era muy mayor. Entonces, no sé qué hora sería, era al mediodía, era antes de comer, que resulta que yo estaba en el comedor de mis padres viendo el televisor, y de pronto me giro detrás del sofá y en una ventana estaban las cortinas pasadas. Me giré y vi mi bisabuela, la vi tal como la había visto el día anterior, la vi con su pelo largo, con su pelo gris, canoso, muy delgadita, igual, tal cual como si la viera en ese momento. La vi apoyada en el sofá justo detrás mío, con los brazos cruzados, con una mirada como cercana pero lejana a la vez. O sea, yo sentía que era ella que estaba ahí, que me venía a dar un mensaje,
pero a la vez sus ojos ya no enfocaban, digamos que estaban más grises de lo normal o estaban desenfocando un poco la visión. Me giré, la vi, se me pusieron los pelos de punta, pero me sentí muy tranquila, como en armonía, como que bueno, no era nada extraño. Nunca me había pasado nada así, pero bueno, mi ser o yo no me asusté de nada y percibí pues que incluso me venía a despedir. Con esas que volví a girar la cabeza, miré al televisor, como diciéndome no me lo puedo creer. Volví a girarme hacia atrás y mi bisabuela ya no estaba. Entonces, en ese mismo momento que yo estaba reflexionando y digo, madre mía, si estaba aquí hace un momento, ¿qué ha ocurrido? Llaman al teléfono fijo. Me levanté, fui hacia la mesilla, cogí el teléfono y resulta que era mi padre. Mi padre que me comunicaba que mi bisabuela, había fallecido en ese mismo momento, que le habían llamado, bueno, mi abuela, y él justo al momento había colgado y me había llamado a mí. No hacía ni 5 minutos que su cuerpo había dejado de respirar. Entonces, no se lo dije a nadie, era pequeña y no sé qué pensarían de mí, pero no se lo dije a nadie, al contrario, me lo guardé. Con el tiempo y en situaciones, digamos, de peligro o en situaciones en las que no me he sentido bien conmigo misma o en momentos donde he necesitado un apoyo, ya que he sido muy reservada siempre y me ha costado muchísimo explicarle mi vida, mi día a día o lo que yo hacía a mis padres por miedo a que me rechazaran o incluso a que me quisieran menos o por miedo a sentirme desplazada o no ser la chica que ellos habían criado o que ellos querían. Pues en momentos complicados de mi vida ella se me ha aparecido. Recuerdo también una noche que estaba en el patio de una casa donde vivía, un patio digamos interior, pero debajo de mi barandilla habían 4 pisos más, ¿vale? Entonces yo estaba ahí y tuve como un resbalón que casi me caigo y me tuve que agarrar y ahí estaba ella, como cuidándome, como salvándome de esa situación. Entonces agradecí que estuviera ahí y con el tiempo pues entendí que mi bisabuela, que esta mujer podía ser como el ángel de la guarda o como que me podía estar protegiendo de muchas situaciones en las cuales yo necesitaba un apoyo, pero igual no lo quería recibir o no tenía personas cerca de las que yo quisiera pues percibir esa ayuda necesaria, ¿no? Entonces es como que siempre estaba ella. También con el tiempo la he notado muy cerca. Y yo creo que he hecho mal durante muchos años, pero es que yo no la dejaba marchar, no la dejaba escapar. Así que un día le pregunté también a las escrituras automáticas si mi bisabuela estaba aquí para salvarme, para cuidarme, para tenerme pues entre sus brazos, digamos. Y las escrituras me dijeron que sí, que me estaba protegiendo, pero que la debería dejar marchar. Ya habían pasado muchos años desde que ella había fallecido, fue en 2005. Entonces la tenía que dejar marchar. Unos días más tarde hice un escrito, me senté, lloré, la sentí muy cercana, vi su foto, porque de hecho su foto sale en un libro, y escribí todo lo que agradecía de ella, de todo lo que he vivido, donde la he sentido cerca, donde he visto, o sea, mis ojos la han visto, a esa mujer tan cercana a mí y tan cerca literalmente de mí, y decidí dejarla marchar en su cuerpo o en la esencia. Aún así, sé que está aquí conmigo, lo sé perfectamente, la noto muchísimas veces y en momentos delicados es cuando más siento que me protege. Y bueno, no sé si se fue o no se fue, la sigo manteniendo cerca de mí, pero yo por lo menos me quedé tranquila al querer mostrarle la luz o al querer dejar el apego que ella tenía con el mundo físico. Puede ser que le quedara alguna experiencia por curar, sanar o personas que cuidar, pero yo creo que se quedó mucho más tranquila al dejarla libre, al dejarla pues que se marchara y que pudiera pasar a otro plano o incluso reencarnarse, pasar a otra existencia, lo que sea que tuviera que hacer. Yo no era quien ni soy quien para retener a nadie, entonces era lo más coherente y lo correcto que tenía que hacer. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, espero que mi experiencia pues
haya servido. No sé si hay personas que están escuchando este programa que también han tenido alguna situación familiar con personas que se les han aparecido, las han notado, han visto cosas pues en sitios diferentes de los que los habían dejado. Pero solo les diría a estas personas que no se asusten, que son mensajes, que son luz, y la luz tiene que ser bienvenida en nuestras vidas. Pues nada, muchísimas gracias. Tenéis un programa fabuloso, Oráculos y Enigmas, que no me pierdo ni un miércoles. Que paséis muy buena noche, que disfrutéis de las estrellas y que seáis felices. Hasta luego. Bueno, este es un testimonio de lo que hemos estado también antes hablando con nuestra invitada, con Marisol, típico, porque muchas almas cuando fallecen van a despedirse de sus familiares, de alguna manera se hacen presentes y luego además acompañan a ese familiar porque se sienten atados por algún motivo, se sienten responsables, y como esta oyente nos contaba, sí es bueno dejarlos ir, sí es bueno darles esa libertad. Entonces el alma que ha desencarnado pues escogerá el camino que toque, pero desde aquí, desde este lado, sí debemos dejar realmente pues que esa alma haga su tránsito y debemos liberarla. O sea que es un caso típico que suele suceder. Tenemos otro audio, no sé si nos dará tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía para escuchar este audio. Ha sido un poquito largo, pero es que era bastante, bueno, el tema era como recurrente, que suele ocurrir, y es un caso que quería que oyeseis. Y vamos al siguiente, que es Estela de Argentina. Nos dejaba también un audio. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Estela, soy de Argentina y quería contar, bueno, mis vivencias. Mi madre biológica falleció al mes de haber nacido yo. Hasta el día de hoy me siento protegida por ella, porque ella falleció dándome el pecho a mí, entonces como que yo considero de que eso ha sido un lazo que nos va a unir eternamente y que ella siempre ha estado conmigo y va a estar conmigo. Mi padre falleció en el año 1992, un hombre sumamente cariñoso. Yo siempre digo de que es el hombre fiel, el hombre más fiel en mi vida, en cuanto a compañerismo, amigo, padre, hombre. Lo sentí muchísimo cuando falleció. Hace un tiempo, hace más aproximadamente un año y medio, estoy pasando por una situación difícil, ya que después de 30 años de matrimonio me separé. Y bueno, tuve mis grandes días de muchísima tristeza, de bajones anímicos, y me puse a pensar de que los únicos que me pueden ayudar desde el más allá son mi padre y mi madre. Entonces empecé a descubrir de que cuando yo tenía mis días tristes, yo soy docente rural, es decir, doy clase en el campo, y cuando yo me iba en mi auto hacia el campo, hacia mi colegio, hacia mi lugar de trabajo, siempre se me empezaban a aparecer dos palomitas blancas, que nosotros acá en Argentina le damos el nombre de monjitas a algunos, y otros le decimos almita de Dios. Son totalmente blancas, son unas palomitas chiquititas. Y siempre aparecía una o dos, revoloteando siempre al frente del auto, o iban de poste en poste en el trayecto del camino que yo recorría. Por supuesto que no lo recorrían a todo el camino, pero un trecho siempre aparecían. Entonces yo comencé a tenerlos presentes, como que cuando ellos aparecían era mi mamá, mi papá o ambos, los dos juntos. Entonces era como que yo me liberaba de esa tristeza, me sentía acompañada, me sentía protegida, y en cierta forma hablaba con ellos y les decía, bueno, ahora que ustedes aparecieron estoy bien, estoy tranquila, quédense tranquilos que estoy bien. Y yo superaba ese momento o ese día de tristeza. Cuando estoy en épocas de vacaciones o en esta época, por ejemplo, que no estamos en los lugares de trabajo por la pandemia, han empezado a llegar a mi casa los colibrí,
que dicen que es la visita de un alma que te ama mucho y que quiere decirte que están bien. Entonces cuando aparece el colibrí, yo levanto la vista, me encanta verlos volar y rodear las flores. Entonces yo hablo con ellos, o sea, hablo, en mi imaginación hablo y digo, bueno papá, quédate tranquilo que yo estoy bien. Estaba triste, pero ya pasó. Entonces como que me siento sumamente acompañada siempre por el alma de mi padre y por el alma de mi madre. De mi madre no tengo recuerdos porque al mes de nacida ella falleció, entonces es como que yo me la imagino a mi madre, ya sea en forma de ángel. La imagen que más me gusta en el día es la imagen de mi madre. Y a mi padre sí, lo disfruté, gracias a Dios, muchísimos años. Y será por eso que hasta el día de hoy no supero su pérdida. Pero me siento muy, muy acompañada. Yo sé que ellos están conmigo y me ayudan. Y no hay máxima expresión que eso, de ver el colibrí llegar o la paloma blanca. Y siempre, siempre aparecen en los momentos más delicados, ya sea de tristeza, sea un día de bajón anímico, o que ellos notan de que estoy a punto, por ejemplo, de flaquear en algo. Entonces como que ellos aparecen y me tienden su mano. Es increíble, habrán personas tal vez que no lo crean, pero yo sí, me siento muy, muy acompañada con ellos. Siempre pido también, siempre les pido de que con algo o en algo me hagan saber si están de acuerdo o no con ideas o algo que yo tenga que decidir, que sean ellos los que me tiendan la mano y me digan, ¿está bien o está mal? Y yo sé que eso sucede, que ellos están presentes, no físicamente, pero es como que ellos están conmigo. Bueno, otro de los casos que también las energías de esas almas que han fallecido igual no se presentan físicamente, pero sí se nos presentan a través pues de esa energía que pueden ser el colibrí, las palomitas, que hacen llegar a la persona el saber que realmente están ahí, que de alguna forma le están acompañando, ¿no? He escogido estos dos casos porque creo que podéis sentiros identificados con estas situaciones, y si queréis participar y aportarnos cualquier otro caso que vosotros hayáis vivido, cualquier otra experiencia, sabéis que podéis hacerlo a través del WhatsApp del programa, que es el 722 28 66 67, o en el mío personal, que es el 647 046 983. Bueno, y ahora nos queda responder lo que teníamos programado a una preguntita muy cortita. Me dicen desde control que me estoy pasando, pero voy a responder de una forma rápida porque esta oyente la tenemos hace días esperando una respuesta. Y es Fátima. Fátima Tauro quiere saber si Diego Antonio Pistis aún tiene sentimientos por ella. Vamos a responderle porque hay muchas personas que están esperando respuesta y ella lleva ya un cierto tiempo. Vamos a ver. Voy a invocar a mis guías, a los guías de Fátima, para ver si esta Tauro y Diego Antonio Pistis tiene algún sentimiento todavía por Fátima. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, las cartas me responden que sí que tiene todavía sentimientos por ti, Fátima, que pronto habrá alguna comunicación proveniente de Diego Antonio, que podrás hablar con él y que podréis tener una conversación extensa. No creo que tarde mucho en comunicarse, y realmente sí que sigue teniendo todavía sentimientos, aunque ahora estéis en un periodo de estancamiento dentro de la relación. Pero sí tiene sentimientos y se comunicará contigo. Bueno, he respondido muy rápidamente porque nos queda nada ya, minutitos para podernos despedir. Ha sido un programa, creo, muy intenso, donde hemos removido pues esas energías que están ahora fluctuando en el ambiente. Quiero agradeceros todos vuestros testimonios y que sigáis aportándonos los que vosotros queráis, como os he dicho, al WhatsApp del programa 722 28 66 67 o al mío 647 046 983. Espero que este programa haya sido de
vuestro agrado. Ya sabéis que el próximo miércoles tenemos una cita a las 10 de la noche en www.hitradiobarcelona.com. Ya hasta entonces os deseo que paséis una feliz semana, que seáis felices y os espero aquí de nuevo el próximo miércoles. Buenas noches.